Esta primera clase es de introducción a los sistemas de información geográfica. Pretendemos dar una visión global de los conceptos generales sobre la funcionalidad y aplicabilidad de los sistemas de información geográfica. Como bien sabéis, un sistema de información geográfica es un conjunto integrado de medios y métodos informáticos que permiten recoger, almacenar, gestionar, actualizar, recuperar, transformar, analizar, mostrar o transferir datos con referencia espacial. Por tanto, un sistema de información geográfica se compone de dos elementos básicos. Por una parte, los datos con esa referencia espacial y, por otro lado, el software que nos va a permitir tratar, procesar, analizar estos datos. ¿Cuál es el origen de los SIG? Bueno, pues el origen es curioso. Se habla de que un SIG rudimentario fue construido por el doctor John Snow cuando cartografió la incidencia de los casos de cólera en un mapa del distrito del Soho en Londres. Gracias a este SIG rudimentario que hizo, pues se pudo identificar el foco de esos casos de cólera, que era un pozo de agua que estaba en un punto en concreto. Bien, no obstante, este era un SIG rudimentario y se reconoce como digamos, el padre de los SIG a Roger Tomlinson, que fue el que creó realmente ese primer sistema de información geográfica. La funcionalidad de los SIG es muy grande. Por una parte, podemos almacenar información que procede de diversos tipos y diversas fuentes, por ejemplo, GPS, fotografía aérea, imágenes satélite, bases de datos que tengamos. Por otro lado, los SIG nos permiten visualizar estos datos almacenados y esa visualización nos permite obtener mucha información de una forma muy gráfica, muy visual. También, gracias a los SIG, con las herramientas SIG, podemos hacer consultas sobre los datos almacenados. Podemos seleccionar un subconjunto de datos y hacer preguntas en función de un conjunto de criterios previamente definidos, y podemos presentar al usuario de forma útil gráficos, tablas o mapas con la información obtenida de esa consulta. Y por otro lado, nos permite hacer análisis a partir de los cuales se pueden generar nuevas capas de información, como veremos en los ejercicios prácticos que vais a desarrollar a lo largo del curso. ¿Cuáles son los tipos de datos geográficos más comúnmente utilizados por las herramientas SIG? Por una parte están los datos vectoriales y por otra parte están los datos raster. Los datos vectoriales representan fenómenos discretos y permiten la descripción de objetos geográficos a través de vectores definidos por pares de coordenadas relativas a un sistema cartográfico. Por otra parte, los datos raster, que son el otro tipo de datos geográficos que podemos utilizar en nuestro sistema de información geográfica, se emplean para la representación de fenómenos no discretos. Divide el ámbito de trabajo en base de una retícula de pequeñas celdas y atribuye un valor numérico a cada una como representación de su valor temático. El espacio geográfico se divide en sectores de forma regular y estos sectores se denominan comúnmente como píxeles. Y de esta forma se establece una malla coordenada con el origen en la esquina superior izquierda de píxeles, en la que cada píxel va a tomar el valor de la información geográfica que se encuentre en la posición del píxel. Bien. El uso de datos raster o vectorial presenta una serie de ventajas e inconvenientes según los casos. Los datos vectoriales normalmente ocupan, como ventajas, tenemos que ocupan menos espacio de memoria, tienen una elevada precisión en la definición de entidades, permite calcular las magnitudes geométricas, constituye una representación muy adecuada de las relaciones topológicas y tiene unas mejores salidas gráficas. Sus desventajas son
que la captura de datos es más costosa, que la estructura de datos es más compleja y es su mayor dificultad a la hora de realizar ciertas operaciones. Por ejemplo, la comparación de mapas. En el caso de los datos raster, sus ventajas radican en que su captura es más fácil, su estructura de datos es más simple, es sencilla su manipulación y gestión, y tiene un amplio conjunto de aplicaciones, ¿no? Pero como desventaja tenemos que son menos precisos, ocupan mayor espacio en la memoria de nuestro ordenador y presenta ciertas dificultades a la hora de representar las relaciones topológicas. Pues bien, con esta pequeña o breve introducción que os acabo de hacer, lo que quiero mostraros y digamos el sentido de este curso es su aplicabilidad, su funcionalidad a la hora de elaborar trabajos en el campo de la consultoría ambiental. Esta aplicabilidad es muy diversa dependiendo del enfoque que vayamos a utilizar y del objetivo de nuestro trabajo. Entre otras, o las más comunes que se utilizan en el campo de la consultoría ambiental, pues es para la elaboración de inventarios y cartografías ambientales. Los SIG facilitan la realización de inventarios de recursos ambientales desde un territorio determinado en el que estamos trabajando y la realización de la cartografía básica de este territorio y su cartografía temática para presentar un trabajo que estemos realizando en el marco de nuestra consultora. Por otra parte, permite realizar estudios ambientales y análisis del paisaje. Vamos a ver un ejercicio concreto de elaborar un mapa de paisaje. Los SIG posibilitan el desarrollo de análisis en el marco de proyectos que tienen como objeto final analizar o conocer algún aspecto ambiental o paisajístico determinado. Por otra parte, los SIG tienen una aplicación muy útil en el campo del medio ambiente, como es el análisis de riesgos y de los impactos ambientales. En el caso de los impactos ambientales vamos a ver una serie de ejercicios en relación a lo mismo. Los SIG permiten conocer, estudiar y predecir los factores de riesgo ambiental en cualquiera de sus formas, incluyendo estudios de impacto ambiental y otros análisis de riesgos como puede ser el riesgo de inundación. Ya sabéis que hay una herramienta de SIG específica para calcular el riesgo de inundación, la peligrosidad sísmica, la predicción de los movimientos de la tierra, etc. Por otra parte, gracias a las herramientas SIG, podemos realizar modelos ambientales, modelos predictivos. Por ejemplo, se pueden crear modelos digitales del terreno o elevaciones, cuencas visuales, etc., que nos permiten obtener esos modelos, una idea muy clara de cómo es ese territorio que estamos analizando y cuáles son sus principales características. Y por otra parte, en la consultoría ambiental es muy útil su aplicación en la planificación y en la gestión. Los SIG resultan altamente útiles para esta finalidad, porque nos permiten, a través de superposición de capas temáticas, obtener una información integrada muy valiosa para luego la toma de decisiones en la planificación. Por ejemplo, a través de esa cartografía temática podemos obtener un mapa de zonificación de un plan de ordenación de un espacio protegido, etc. Bien, un poco con esta introducción que os he planteado, lo que vamos a ver ahora es el desarrollo de 6 tipos de ejercicios aplicados, conforme os he explicado, y cada uno de esos ejercicios tiene una funcionalidad y una aplicabilidad muy concreta en el campo de la consultoría ambiental. Los ejercicios que vais a desarrollar, por una parte os podréis descargar las capas temáticas para practicarlo en casa y que os he colgado en vuestro curso. Y por otra parte vais a visualizar y obtener una idea muy clara de los pasos para la solución de este ejercicio. Además, ya sabéis que os podéis descargar en el manual, en el que os describe muy pormenorizadamente los pasos y la intencionalidad que tiene cada uno de los pasos para la resolución de este ejercicio. Espero que sea de vuestra utilidad, seguramente lo sea y mucho, y os invito a empezar a desarrollar estos ejercicios con el ejercicio práctico número 1. Muchas gracias.